de Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero absolver a Julián Marulanda Calero, identificada. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar desde donde nos estén viendo. Estamos aquí con Julián Marulanda, ya lo hemos tenido en un par de ocasiones, Así es. exsecretario general de la Unidad Nacional de Protección en Colombia. Tuvo un proceso muy complicado, del cual finalmente pues me acabo de enterar, ahora sí como decía por ahí cierto expresidente, me acabo de enterar que, que te declararon inocente. ¿Cómo Así fue eso? es. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto, estás en lo correcto. Bueno, primero quisiera resaltar, se hizo la audiencia de alegatos de conclusión el día 19 de octubre. Perdóname, antes de eso, ¿por Sí, qué no señor. hacemos un breve recorderis de cuál es tu caso? Hay mucha gente que de pronto no Claro que conoce sí, esto. claro que sí. Bueno, yo fui secretario general de la Unidad Nacional de Protección, el primer secretario general. Estuve en la unidad entre el 2014, el del 2012 y el 2014, finalizando en agosto del 2014, exactamente el 25 de agosto. Eh, y bueno, yo había descubierto una serie de irregularidades dentro de la Unidad Nacional de Protección, irregularidades que puse en conocimiento de las autoridades, que comencé a investigar. Y eso motivó para que un empresario que hoy está condenado por hechos de corrupción precisamente, eh, en conjunto con algunos directivos de la Unidad Nacional de Protección de entonces, frente a los cuales yo era una persona incómoda, armaran una trapisonda en contra mía y pues bueno, hicieron un para el cual tuvieron la participación de la Fiscalía General de la Nación, específicamente del director de ese entonces del CTI, que era Julián Quintana, y bueno, y también contaron con la participación de la Secretaría de Transparencia, en ese entonces dirigida por el fallecido Rafael Merchán. Una de sus asesoras, Diana Mejía, filtró la noticia muy bien filtrada a una periodista de la W especializada en este tipo de carnicerías humanas, esos sicarios morales en los que a veces se convierten los periodistas, que Camila fue Zuluaga. Camila Zuluaga. Y bueno, yo fui objeto de una persecución judicial, política y periodística, mediática, muy fuerte. Yo no sé si tú recuerdas, Ricardo, fueron más de 20 días en donde yo ocupaba las primeras planas de las noticias nacionales, y en donde me señalaban a mí como el peor de los delincuentes. Inclusive me endilgaron a mí que yo era responsable incluso de la muerte de algunos de los protegidos, por las supuestas irregularidades y robos que yo había cometido. Eh, bueno, inclusive yo fui sujeto de amenazas por parte de las FARC. En esa época existía, yo no sé si todavía existe, una página que se llamaba ANCOL, y esa página incluso me menciona a mí como un corrupto al cual había que pedirle cuentas y una cantidad de cosas así por ese estilo. Y bueno, todo esto nace de, como te digo, de una venganza de un empresario corrupto que estaba haciendo negocios ilícitos en la UNP, y al que yo empecé a descubrir. ¿Qué empresario, Julián? Bueno, podemos señalar ya sin ningún Sí. temor, a Guardianes, esta empresa de seguridad privada. Guardianes, ellos se prestan para poder hacer este montaje. ¿El empresario es Moreno? Jorge Moreno Jorge Ojeda, Moreno. así es. Ellos financian, y
confesado por ellos mismos, financian la manera en que le tienden la trampa a una persona, a un funcionario público de ese entonces, el señor Luis Eduardo Morino, trampa que es organizada en conjunto con el CTI, o sea, es una cosa absurda, es una conspiración del Estado para ponerle la trampa a un funcionario público, hacerlo caer y que a partir de ese momento poder a mí vincularme como socio de esta persona bueno, que fue capturada en una supuesta flagrancia, como te digo, pues cuando ya hay una trampa por parte del Estado, pues difícilmente uno podría hablar de una flagrancia, pero bueno, eso ya, Un paréntesis, Julián, este señor sí, Jorge Moreno no fue uno de los financiadores de la campaña de María Fernanda Cabal. claro que sí. Existió en su momento un video de María Fernanda Cabal, inclusive creo que inclusive estaba ahí Iván Duque y estaba él en compañía de Giovanni López, que era Héctor Giovanni López, que era el gerente general de esta compañía, en donde ellos ya, Jorge Moreno había salido del país y ellos en una videollamada se comunican con él. En Guardianes hicieron una reunión política a favor de María Fernanda Cabal y donde pues ellos la patrocinaron, claro que sí, claro que sí. Yo tengo información, no espero que tú la conozcas, pero perdón la cuña también. Tengo información de que gran parte de la persecución criminal que hicieron en mi contra, además vino de parte del señor Moreno. No espero que tú me la confirmes ni la desmientas, sino solamente es un comentario Sí, 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 es muy probable. Y bueno, esto fue aprovechado, entre otras cosas, habían unos intereses oscuros por parte de algunos directivos de la UNP, específicamente podemos hablar del señor Alonso Miranda, quien siempre añoró ser secretario general de la unidad, tenía esa fijación personal, pues para hacerse con el control absoluto de la entidad. Y bueno, adicionalmente yo siempre fui incómodo para el señor Andrés Villamizar Pachón, yo nunca fui un funcionario de sus afectos, siempre fui un funcionario incómodo, aun cuando estuve yo encargado varias veces de la dirección de la entidad, pero no fue específicamente por el gusto de Villamizar, fue porque pues no tenía otra que encargarme a mí como el funcionario de más alto rango después de él. Y, y perdóname, otro paréntesis. ¿Por qué viniendo ambos, tanto Andrés Villamizar como tú, de las toldas de Vargas Lleras, por qué hay ese conflicto ahí? Andrés Villamizar siempre quiso ser una rueda suelta, o sea, Andrés Villamizar nunca quiso estar sometido al gobierno. De hecho, Andrés Villamizar en más de una ocasión fue bastante irrespetuoso con los ministros del Interior y específicamente puedo mencionar al ministro Federico Rengifo y él muchas veces desconoció instrucciones que le dio el propio ministro Rengifo y el mismo ministro Vargas Lleras y después el ministro Iragorri, o sea, Andrés Villamizar siempre quiso ser una rueda suelta, siempre quiso ser un reyesuelo de la Unidad Nacional de Protección y hacer lo que le daba la gana, ¿sí? Y bueno, producto de esa situación donde Andrés Villamizar literalmente hacía lo que le daba la gana, es que unos días antes de mi salida estrepitosa, no solamente de la unidad, sino del país, Andrés Villamizar y lo digo sin ningún temor a equivocarme, tiene un grado enorme de responsabilidad en lo que fue la muerte del periodista Luis Carlos Cervantes, Mm. periodista de Tarazá, Antioquia. Este periodista que había cubierto unas noticias de corrupción muy fuertes en esa zona de Antioquia, pues los mismos directivos de la emisora donde él trabajaba o del medio periodístico donde él trabajaba, le encargaron, como para sacarle un poco del ojo del huracán, le encargaron que él dejara de cubrir noticias como tal y que más bien, pues para poderlo mantener dentro de la nómina del medio de comunicación, pues él fuera como el que ponía la música y el que, como un disc jockey ahí, pero era una manera de protegerlo de las graves amenazas que sufrió o que sufría. Eh, y pues Villamizar le quita la seguridad
Supuestamente el CERREM fue el que evaluó el nivel de riesgo de él y pues el CERREM recomendó que le quitaran la seguridad. Luis Carlos Cervantes apela directamente al director. El director de la entidad tenía la facultad de apartarse inclusive del concepto del CERREM y por medios extraordinarios otorgar esos mecanismos de protección mientras se volvía a hacer una reevaluación. Y bueno, la respuesta de Villamizar, y yo estuve presente en ese momento cuando se estaba resolviendo esa apelación, llamémoslo así, de Luis Carlos Cervantes, era que, y perdón la expresión, va a ser una expresión altisonante, pero hay que decirla como se dijo, ¿quién va a estar interesado en matar a ese negro hijo de puta que solo pone salsa? Una cosa así fue lo que dijo. Yo escuché por otra versión que me dijeron por ese negro hijo de puta que pone la música, pero Exacto, una mira que no cosa estaba así. equivocado, sí. Y entonces a los 8 días matan a Luis Carlos Cervantes, se desata una tormenta política frente a la UNP y frente a Andrés Villamizar. Para ese entonces el abogado Lombana empieza a representar a la viuda de Cervantes y le hace un debate en los medios de comunicación a Andrés Villamizar muy fuerte, específicamente en la FM, que en ese momento manejaba Vicky Dávila. eh, en ese momento, aparte y bien aparte de Andrés Villamizar, una crítica que tuvo Andrés Villamizar muy duro fue Vicky Dávila, pero bueno, después la doblegaron con otras cosas, pero bueno, eso es harina de otro costal, como se Sí. dice. No la obligaron, la Y compraron, pero no la sí, llevaron. sí, 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 esos son otros temas. Pero bueno, Andrés Villamizar en ese momento es llamado por el ministro Cristo, eh, y pues el ministro Cristo básicamente incómodo con la posición de Andrés Villamizar. Y a Andrés Villamizar se le presenta la Virgen, como se dice. Se le aparece la Virgen con esta tramoya que me armaron a mí. Él la utiliza, nombra, bueno, me saca a mí de la unidad. ¿Qué significa que se le aparece? ¿Qué significa que se le aparece la Virgen? Bueno, que cuando arman toda esta tramoya en mi contra, Andrés Villamizar se monta dentro de toda esta tramoya para aprovecharla y sacar réditos políticos, ¿sí? O sea, Andrés Villamizar lo que hace es que, conociendo pues que esto era una infamia, y a pesar de nuestra enemistad, digamos, personal, hay que tener una lealtad por las personas y no jugar con la vida de la gente ni con la dignidad de la gente. Entonces Andrés Villamizar, pues aprovechándose de eso y un poco para salvar su pellejo y seguir manejando a su antojo la unidad y seguir haciendo lo que le da la gana, se termina aliando con Jorge Moreno y se termina aliando con Alonso Miranda o a través de Alonso Miranda y arman todo el espectáculo que hicieron. Es que esto fue un espectáculo lo que armaron acá. Andrés Villamizar, pues bueno, el ministro, ese viernes que sucede, que cuando comienza todo esto, un viernes bastante extraño. En ese viernes Andrés Villamizar viaja a Antioquia, yo viajo a Valledupar por motivos oficiales y nos encontramos de hecho en el aeropuerto. ¿Sí? Nos encontramos en el aeropuerto y Andrés Villamizar tuvo unas palabras extrañas conmigo, bastante extrañas, hoy por hoy lo pienso, como unas palabras de amenaza inclusive, ¿sí? Como de que se sabrá la verdad y unas cosas así, que en ese momento yo realmente no las entendía porque pues no sabía qué era lo que estaba sucediendo en mi contra, o sea, no estaba ni siquiera preparado, no sabía que se venía todo esto. Y bueno, Andrés Villamizar arma todo un circo unido con Julián Quintana, con el director del CTI. Alonso Miranda entra a mi oficina y se encierra por más de 2 o 3 horas en mi oficina sin ningún control, buscando qué, o más bien plantando qué, o intentando qué hacer, no sé.
no permitió que nadie más entrara. Ellos pues hacen una cantidad de vejámenes y de cosas, entran con un equipo de escoltas, como una especie de SWAT que tenía la ONP, fuertemente armados. Y ahí hay un primer indicio que lo que buscaba Alonso Miranda en realidad era asesinarme. Eso presuntamente es lo que a mí me han informado, lo que me informaron después, es lo que buscaba era asesinarme y era mostrar, desatar una balacera donde yo cayera y después simplemente me ponían a mí una pistola en la mano y decían que era que yo me había puesto a entregarme o que quién sabe qué iban a salir, o sí, sí, alguna cosa así. Yo estaba en Valledupar y yo regreso a Bogotá, inmediatamente supe la noticia de la captura del señor Luis Eduardo Molino, yo regreso a Bogotá inmediatamente a ponerme al frente y de hecho yo busco a Andrés Villamizar para ver qué estaba pasando y ver él qué percepción tenía de las cosas y ahí es que yo me doy cuenta que, bueno, Andrés Villamizar nunca me vuelve a hablar, nunca contestó mis llamadas, yo el lunes y esto yo quiero resaltarlo, Ricardo, para que las personas que puedan ver esta entrevista vean cuál fue mi posición siempre, porque es que a mí me acusan de que yo huí, que yo apenas me enteré, huí. No, yo apenas me enteré, yo fui a la Unidad Nacional de Protección y yo intenté entrar a mi oficina y intenté entrar a hablar con Andrés Villamizar. Y a mí el portero de la Unidad Nacional de Protección me dice que el director, o sea, Andrés Villamizar, prohibió mi entrada. Yo, de hecho, de mi puño y letra, hago una carta, o sea, hago una nota diciéndole a Andrés Villamizar, aquí estoy presentándome a trabajar y entiendo que usted no me deja entrar. Y esa carta se radica en el despacho de Andrés Villamizar. Sí, o sea, es que aquí yo no es que haya salido corriendo el viernes. ¿Sí? Sino que yo fui a la Unidad Nacional. ¿Usted cree, Ricardo, que si yo tuviera miedo en ese momento, si yo tuviera la sospecha de que siquiera yo pudiera ser vinculado a un proceso penal, me hubiera presentado a la unidad? Es absurdo, ¿sí? Pero yo voy. Claro, yo empiezo a recibir y yo recibo, de hecho, yo recibí en ese fin de semana, yo tengo una propiedad en el municipio de Boyacá, y el presidente de uno de los sindicatos, del sindicato Analtrasec, va a darme a mí una información precisamente de lo que yo estaba investigando, de los actos de corrupción que se estaban cometiendo a través de esta empresa Guardianes. Y yo voy allá este hombre que se llama Giovanni Gallo va hasta Oaxaca. Yo me encuentro con él en la plaza del municipio, en la plaza del pueblo. Nos vamos a tomar un café en una cafetería pública, o sea, a la luz de todo el mundo, o sea, nada al escondido, ahí a la luz de todo el mundo, vamos a tomarnos un café y él me empieza a contar sus cosas. Cuando yo recibo la información que él me da y nos estamos despidiendo y él lo puede corroborar, se acerca una moto, un tipo en una moto, pues, y me dice a mí, me pregunta que si yo soy Julián Marulanda. Yo había sido o había hecho política en Boyacá y yo fui concejal y presidente del Consejo de Boyacá, entonces pues yo pensé que era una persona que por razones de política me estaba buscando y esta persona me amenaza mi vida, amenaza la vida de mi familia. Nosotros empezamos a ser víctimas y lo pueden corroborar a mi familia la empezaron a perseguir personas que suponemos eran de la fiscalía, del CTI, policía judicial, o yo no sé quién era, o eran escoltas de guardianes, o yo no sé quiénes eran, ¿sí? Yo no sé quiénes eran, pero nos empiezan a perseguir, Ricardo. Y bueno, yo salgo del país y es irónico. Cuando yo estoy en el aeropuerto, ya para tomar el avión rumbo a los Estados Unidos, yo recibo una llamada de una persona muy cercana al presidente Santos, muy cercana al presidente Santos. Créeme que cuando te digo que es muy cercana, es una persona de la entraña del presidente Santos que me dice a mí
que me felicita y me dice, bueno, ya el presidente de la República firmó el decreto nombrándote a ti director de la Unidad Nacional de Protección. Y yo estaba saliendo del país. Decreto que por supuesto, pues nunca salió a la luz. Decreto que por supuesto, pues nunca fue oficializado. Y en el cual, pues, bueno, Andrés ¿Lo Villamizar, viste? ¿Viste el decreto? no, yo nunca lo vi, pero yo No puedo decir una recibí, trampa, ¿no? podía, bueno, no creo, y no creo por la persona que me llamó. Ok, ok, La persona que me llamó, sé que es una buena persona. ok. Pero esta gente, Rafael Merchán y Villamizar, incluso engañaron al presidente de la República. Es que este caso fue tan emblemático que incluso hubo una locución presidencial para referirse al caso. O sea, ellos se dieron incluso la tarea de engañar al presidente de la República, llámese como se llame. Es que el presidente de la República, nos guste o no nos guste, es el presidente. ¿Sí? Sí, yo recuerdo que sí estuvo tambaleando Villamizar por el tema de Cervantes y otras cosas, y un escándalo que yo recién había publicado que también replicó tu amiga Camila Zuluaga sobre unos dineros, la Contraloría estaba encima, pero nunca Claro, publicó nada. Era un así es, desfalco enorme con cuentas claro, fantasmas, con un poco de cosas que estaba pasando en la administración de Villamizar. Sí, claro. sí recuerdo eso. Bueno, y bueno, Villamizar cuando me saca a mí, entonces pues nombra a Alonso Miranda como secretario general y a la vez era el subdirector de protección y a la vez era el jefe de planeación y era todo. Y bueno, ahí, Paréntesis, o sea, cuando tú dijiste se le apareció la Virgen a Villamizar, significa que él salva el puesto gracias a este escándalo, ¿de acuerdo? claro, salva el puesto, se alía con este empresario y su gran amigo Alonso Miranda pues empieza a cometer todo tipo de cosas extrañas, por decirlo menos, ¿sí? En la unidad. Y uno lo ve, o sea, eso es patente, o sea, uno puede ver la contratación que se hizo durante esos últimos 6 meses, que alguna vez fui objeto de burla por parte de Julio Sánchez Cristo en una entrevista que me hicieron, dijo, o sea que antes de agosto del 2014 la contratación de la unidad era perfecta y después fue un carnaval. Sí, así fue. Y él pues se burlaba como diciendo, no, pues qué conveniente, pero así fue, Ricardo, así fue. Y Villamizar, pues bueno, al final del día sacó esos réditos económicos y políticos, ¿sí? O sea, hubo contratación absurda, sin pliegos de condiciones, contratos que se pagaron sin existir un contrato como tal, vigencias futuras para pagar hechos cumplidos. Bueno, cuanto desorden administrativo que raya en el Código Penal y en el Código Fiscal fue cometido, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí nosotros podemos ver todo lo que pasó y podemos analizar simplemente que hubo pues ese montaje y las consecuencias de ese montaje inicial. Vamos a hacer una pequeña pausa, retomamos en breve, porque te está saltando algo muy importante que yo conozco, no sé si tú sepas que yo conozco, que Sí, fue algo de los atentados y las cosas y las persecuciones que te pasaron, incluso aquí en el territorio de claro. los Estados Bueno, Unidos. así es. Entonces, vamos a hacer una pausa y retomamos. Quédense aquí, está Claro que muy, sí. muy interesante. Bueno, después de esta breve pausa, seguimos con este interesante relato de Julián Marulanda, ex secretario general de la UNP, hoy en el exilio. Entonces, hablábamos de que habías viajado, que había una cosa muy interesante que te había pasado en ese viaje, en esa aterrizada en algún lugar de la Florida. ¿Qué fue lo que pasó, Julián? Bueno, a mí
Cuando yo estoy en el aeropuerto de Bogotá, en El Dorado, saliendo del país, pues obviamente yo aturdido porque no sabía qué era lo que estaba pasando, o sea, había tenido que dejar a mi hija, que en ese momento tenía 6 años, tenía que dejar a mi esposa, dejar todo, o sea, irme con una pequeña maleta a no sé dónde, o sea, no sabía por cuánto tiempo, no sabía qué iba a pasar con mi futuro. Yo me encuentro con una persona que había trabajado en el DAS, un exfuncionario del DAS, y este exfuncionario se me pega a mí, y este exfuncionario ¿Podemos, podemos conocer nombre? No. preferiría que no, preferiría que no, porque yo sé que esto va a ser objeto de una investigación, entonces preferiría que no, pero en su momento, cuando sea oportuno, créeme que serás el primero en conocerlo y se sabrá por las noticias. Este exfuncionario del DAS era la persona, no solamente era un exfuncionario que se encargaba de participar con Yair Klein en los entrenamientos de grupos paramilitares en el Magdalena Medio. O sea, estamos hablando de una persona y está documentado. O sea, que en las noticias, los noticieros, salió el nombre de este funcionario como como una de las personas que se tenían en esa época corrupta que tuvo el DAS al finalizar con el director de entonces, no quiero mencionar nombres ni el subdirector, yo no sé si te recuerdas, en donde existían unos nexos muy fuertes del DAS con los grupos paramilitares. Este hombre que te digo, pues que fue uno de los entrenadores del DAS y él era uno de los capacitadores de, de las personas para hacer entrenamientos, para hacer, perdón, como llamémoslo, como intervenciones psicológicas. O sea, era una persona muy hábil de manipulación, de minar a una persona psicológicamente, de agotarla psicológicamente, eh, con el fin de producir un resultado. Y el resultado que le habían encargado a esta persona era el que yo llegara al suicidio. Y que si no llegaba al suicidio, por lo menos que él viera la manera de cómo me eliminaba. Este personaje, cuando yo llego acá, se me pega, como te digo, como una sombra. Yo comienzo a tener el comportamiento de una persona muy asustada, una persona que no sabe qué es lo que está pasando, con un comportamiento en donde yo tenía una angustia enorme, un dolor enorme, y esta persona, por alguna razón, que me empezó a trabajar la mente, como se dice vulgarmente, ¿sí? O sea, él me decía una cantidad de cosas. Él se supone que también estaba siendo perseguido por hechos similares. O sea, yo no entendía, hoy en día yo no entiendo él por qué podía haber estar perseguido. Él no tenía nada que ver con nada, pero en ese momento de tanta confusión para mí, él me hizo creer que él también estaba siendo perseguido y este personaje, en un momento dado, bueno, él a mí no me dejaba o no me dejaba llamar a nadie. Yo no podía comunicarme con mi esposa, yo no podía comunicarme con mi hija, yo no podía comunicarme con mi familia, yo no podía comunicarme con mi abogado porque él me hacía creer de que si yo me comunicaba con alguien, entonces inmediatamente iban a saber dónde yo estaba y que entonces me iban a capturar de la peor manera y que me iban a llevar y que me iban a asesinar y que, o sea, era una presión psicológica violenta. Durante esos días, él él por hacerse y congraciarse conmigo me comentó varias cosas curiosas, porque también parte de su papel era mostrarse confiable, ¿no? Hacia mí.
O sea, él no se iba a mostrar como un enemigo mío, sino que era alguien confiable que de alguna manera iba a ayudarme a bien morir, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Era como una eutanasia psicológica. Y entonces me contó unas cosas bien curiosas. Por ejemplo, me dijo que él sabía de todo lo que fue el proceso corrupto en el cual estuvo involucrado la ONP para el proceso de esquemas de protección cuando participaban una unión temporal en donde estaba Guardianes, unión temporal que se llamó Protección 17, creo, y que competía contra la empresa que en ese momento era la que manejaba los esquemas de protección, que era Vice. ¿Y por qué traigo a colación ese evento que me comentó este personaje? Porque ahí es cuando se suicida Germán Escobar Alonso. Germán Alfonso Escobar Borraes, perdón. Es cuando él se suicida y él me comenta todo lo que estaba sucediendo detrás. Habían unas cantidades enormes de dinero, según lo que él me refirió. O sea, no es algo que yo pueda, sobre lo cual tenga pruebas, pero él me lo refirió así, que se habían pagado unas cantidades enormes de dinero que cuando las pruebas técnicas de Vice empiezan a fallar y no había no cabía otra posibilidad que negarle, que declarar desierto el proceso o adjudicar la licitación a la empresa competidora de Vice. Este Germán Escobar fue amenazado en el sentido de decir pues de que tenían pruebas de todos los dineros que habían recibido y todas las cosas que habían hecho de corrupción, y pues él se vio hostigado de tal manera que se suicidó, y él mismo me refirió que él, el día anterior estuvo hablando con Germán Escobar, que estuvieron incluso tomándose unos whiskies en la oficina, que él lo trabajó mentalmente al punto de que él lo convenció de que él no tenía ninguna salida ni ninguna escapatoria y que el escándalo iba a ser absoluto y que él iba a terminar en la cárcel, al punto que esta persona se suicida. Y él me lo contaba como, entre otras cosas, como ufanándose de eso. Y bueno, este personaje de un momento a otro huye, huye de una manera muy extraña. Y una anécdota, yo no sé si tienes conocimiento de eso. El día en que este personaje, como te digo, huye de una manera muy extraña, yo empiezo a recibir unas llamadas. Yo vivía en ese momento en Miami y yo salgo un momento a la playa, voy un momento a la playa, yo no tenía mayor cosa que hacer, entonces me fui para la playa y me duermo. Yo aprovechaba cualquier momento de sueño porque te podrás imaginar, casi no dormía, ¿sí? Yo casi no comía, casi no dormía, casi no nada. Entonces aproveché un momento en que, bueno, caí profundamente dormido y yo tenía un telefonito que había comprado aquí en Estados Unidos, y ese telefonito recibo yo, que era un teléfono del cual el número solamente lo tenían dos personas. Uno era mi esposa y la otra persona era él, ¿sí? Eh, y recibo yo más de 52 llamadas a ese número. O sea, cuando yo me despierto y veo 52 llamadas, yo en un momento dado pensé que le había pasado algo a mi esposa o a mi hija. Y entonces yo llamo a mi esposa inmediatamente y le digo, ¿me están llamando de algún teléfono diferente o algo? Y me dijo, no, 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 ¿qué pasa? Entonces yo le doy y le digo, no, es que tengo unas llamadas de este número, y en ese momento mi esposa llama desde Bogotá, mi esposa estaba todavía en Bogotá, ella llama y le contestan del CTI. Es decir, que este hombre huye y él lo que hace es que me entrega, entre comillas, entrega mi ubicación y entrega la manera de cómo llegarme a mí, al CTI, y él de pronto en su imaginación pensaba que iban a llegar a capturarme en ese momento, o que el gobierno le iba a pedir una colaboración, no sé, a la policía de Miami o lo que fuera, o al FBI o al que fuera, que me iban a capturar y que seguramente iba a ser una captura cruenta,
en donde él no se quería ver involucrado y él literalmente huye y es la última vez que yo sé de él, nunca más volví a saber de él, de esta persona. Pero sí, yo estoy seguro de que yo ahí corrí peligro y estoy seguro de que si yo hubiera sido capturado, a mí me hubieran matado en la cárcel y estoy seguro de que si yo hubiese vuelto a Colombia, me hubiesen matado. No me cabe la menor duda. Y hoy en día no me cabe la menor duda cuando tenemos este fallo absolutorio absoluto de que queda abierta la pregunta, ¿y quién se robó la UNP? Bueno, entonces ya llegamos a ese punto. Entonces inicia un proceso. ¿Tu abogado quién es? Si se puede saber. Mi abogado fue el doctor Iván Cancino. Así. Entonces viene un proceso donde tú quieres demostrar, o lo que se busca es demostrar que tú no tuviste nada que ver con ese desfalco, Así es. con ese robo, y finalmente la justicia encuentra que no tienes nada que ver. Y a Pues, eso, y a eso iba. Mira, el 19 de octubre de este año, o sea, hace casi un mes, se hizo la audiencia de alegatos de conclusión. Y en la audiencia de alegatos de conclusión, y son pocos los casos, Ricardo, que suceden en Colombia y yo debo resaltar la honestidad intelectual y jurídica del fiscal actual, del fiscal del Barbosa. caso, pues. No, Ah, no, 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 del no me caso. refiero al fiscal general, sino del fiscal actual del caso, Ok. fiscal de apellido Ángel, eh, porque él tuvo que reconocer que la fiscalía no encontró nada. Y él tuvo que reconocer, y lo reconoció, que, que Policía Judicial hizo un buen trabajo de buscar, de búsqueda, de pesquisa y que no encontró nada. Y la propia Fiscalía pide mi absolución. El representante de víctimas, que en este caso es la UNP, pidió mi absolución. La Procuraduría General de la Nación, como Ministerio Público y garante pues, de que se lleve un debido proceso y de que haya justicia para las partes, pidió mi absolución y es más, el procurador presente dijo que mi nombre debería quedar incólume. Ayer se hizo la audiencia de sentido del fallo y de dictar sentencia y la juez pues hizo un recuento de todo lo que había pasado y básicamente lo que dice es pues no existe ninguna prueba que vincule a Julián Marulanda con los hechos que fueron denunciados primero, y no existe ninguna prueba que siquiera pueda indicar que Julián Marulanda cometió ningún delito. Y bueno, eso dio como resultado el que pues se emitiera un fallo absolutorio, que es lo que estamos hoy celebrando. Te veo muy emocionado con eso, Julián. Me alegra muchísimo. Me imagino lo que debe significar para ti, para tu familia, para tus hijos, el poder demostrar, decirle de mañana a tus hijos que están pequeños, los conozco a todos, una oportunidad que tú me has dado, y poder decirle mañana, mira, tu papá no era ningún bandido. Así ¿Qué es. piensas de eso? Mira, yo creo que desde el punto de vista humano, y bueno, ahí ya estamos saliéndonos de todos estos vericuetos de la política y de lo jurídico. eh, Cuando hay dolores que uno tiene y hay dolores que uno siente y que nadie sabe lo que uno siente y nadie sabe la carga que uno tuvo que soportar, ¿sí? Bíblicamente se dice, los hijos no saben el desierto que tuvieron que pasar sus padres para que pudieran llegar a la tierra prometida, ¿sí? Y nadie lo sabe. De pronto tus hijos, y yo sé que tú fuiste un perseguido y que tú tuviste que exiliarte y de pronto tus hijos que hoy hablan perfectamente bien inglés y que hoy hablan, pues que hablan español, que son bilingües, tu niña pequeña que nació acá, toda la vida que de pronto ellos hayan podido recibir en este país bendecido y maravilloso,
ellos no saben el desierto que tú tuviste que pasar, ¿sí? Y lo mismo con mis hijos. Sí. De pronto ellos no saben todo el dolor y el desierto que tuvimos que pasar. Yo recuerdo que en una ocasión mi hija tuvo que emigrar para Italia con su mamá y mi hija, confundida por las noticias, porque pues era una niña de 6 años que veía que su papá salía en la televisión y que mostraban a su papá como el peor bandido y delincuente. Una vez mi hija me insinuó algo así y yo le decía a mi hija, que en ese momento era una niña pequeña, le dije, pasará y llegará el día en el que yo pueda mostrarte y que tú puedas leer en una sentencia de un juez de que yo soy inocente. Y bueno, se llegó ese día en el cual ella ya hoy en día es una niña de 15 años, en el cual ella ya entiende lo que pasó y ya sabe todo lo que pasó y ella puede, entre otras cosas, leer con su propia, leer ella misma, que su papá es un hombre inocente y que fue vilmente acusado y que vilmente perseguido. Pero mira, tú y yo que somos personas de fe y que creemos en el mismo Dios, sabemos que Dios usa estas circunstancias para darnos un propósito más alto. Y sin lugar a dudas, desde lo humano, por supuesto que yo quiero recuperar mi nombre y desde lo humano yo quiero recuperar mi dignidad y desde lo humano yo quiero que se corrijan las cosas que se dijeron. Pero yo sé que, bueno, tú que has seguido un poquitito lo que fue mi historia aquí en este país y que has conocido en distintas épocas lo que ha pasado, sabes que yo hoy soy un ministro, que yo hoy le A sirvo al eso, a Señor. eso iba, a eso iba. Por favor, no te me adelantes. Llegas a Miami y encuentras la fortuna de conocer a dos personas maravillosas que son los pastores de tu iglesia, que pues obviamente yo no estoy ahí, estuve, pero no estoy ahí por cuestiones doctrinales, pero son personas maravillosas Sí, sí, y la congregación, la iglesia es llena de personas muy valiosas, conozco a varias, y hoy día tú eres un ministro. así es. Bueno, sí, no, yo me voy, yo después de esa persecución que recibo en ese momento, esas llamadas precisamente que se producen por parte de la fiscalía, yo tomo la decisión de irme de Miami. Y tomo la decisión de irme de Miami y el único sitio donde yo encontré posibilidades de por lo menos obtener protección inmediata, fue en Orlando. Entonces yo me vengo para Orlando, y después bueno, yo duro acá como 8 días. Yo había rentado ya un apartamentito en Miami, un apartamento pequeñito, o sea, era un solo ambiente, un estudio, pues, eh, pequeñito, en un edificio viejísimo, de esos que se caen al primer huracán, No, para que la gente que escucha no se vaya a imaginar, pues, que yo vivía exactamente, pues, en Bal Harbour. Sí, en un apartamento en la torre de Ferrari o alguna cosa así. la de Era un Santos. apartamentito, muy humilde, muy, muy viejito. Eh, y yo había rentado de un apartamentito y bueno, ya son cosas humanas, ya son anécdotas humanas. Yo había hecho amistad con una señora viejita, una ancianita, que vivía justo al lado, en el apartamentico al lado, también una señora que solo tenía un perrito. Y esta señora, ella sabía todo lo que pasaba en el edificio, o sea, sabía todo lo que pasaba en todos los apartamentos. Una señora uruguaya, es ella o era, no sé si todavía vive. Y entonces, yo me había hecho amigo de ella, yo le había dado un nombre ficticio, de hecho. Y entonces, eh, yo estoy aquí como 8 días más o menos y la llamo a ella y yo le pregunto, le digo, mira, ¿tú sabes si a mi apartamento ha ido alguien? O sea, yo decía, si ella me dice a mí, claro, vino la policía o alguna cosa, pues es la persona que me lo va a decir. Entonces yo simplemente le digo a ella, mira, es que no, es que unas personas habían quedado a ir a visitarme, pero no sé si llegaron. Entonces, ¿tú has visto si alguien, no, aquí no ha llegado nadie?
aquí no ha pasado nada y tu apartamento está ahí cerrado, tranquilo, y no sé qué. Entonces yo tomo la decisión de devolverme para Miami. Allá estoy un mes, dos, como 2 meses más en Miami. Conozco también unas personas maravillosas que me apoyaron mucho, que me ayudaron muchísimo. Y me regreso a Orlando. En esos 10 días que yo estoy acá, yo un día voy a una congregación, una iglesia aquí grandísima, de esas mega iglesias que hay aquí en los Estados Unidos. Me gustó muchísimo el ambiente, pero me sentía un poco desconectado, además que era una iglesia gringa, entonces pues me faltaba como ese sabor latino. Eh, la persona donde yo llego a refugiarme durante esos cortos días me llama y me dice que por qué no buscábamos la manera de montar juntos algún negocio o hacer alguna cosa. Y yo ya veía que esto era para largo. Ya a mí mi abogado me había dicho, mira, prepárate porque por lo menos esto va para 3 o 4 años. Bueno, fueron 8, pero él mismo me lo dijo. Esos son 3 o 4 años aquí. Entonces, yo lo que hago es que, pues ya tenía que empezar a buscar un medio de subsistencia y de hacer algo y de trabajar en algo. Y entonces, pues tomo la decisión de devolverme para Orlando. Y ahí es cuando conozco la congregación y empiezo yo bueno, a vivir una vida diferente y a tener unas expectativas diferentes y a cambiar muchos de los paradigmas en los cuales yo había vivido y había estado y tener una relación mucho más cercana con Dios y bueno, al punto que hoy en día soy ministro de la iglesia y de hecho soy profesor en la universidad en la Escuela de Formación Teológica de las Asambleas de Dios. Mm. Dicto ya clases, en fin, ya algo completamente diferente y bueno, vivo de mi empresa de fotografía que Muy buen fotógrafo, ¿no? ¿Esas fotos atrás son gracias. tuyas? Esas fotografías que se ven atrás son Sí, mías, sí. consta que es un gran fotógrafo. Y bueno, vivo de mi empresa de fotografía, una cosa que yo había estudiado en Colombia por hobby, Y te por una sirvió. oportunidad que me la dio el rector de una universidad donde yo Mm. fui profesor allá. Tú eres abogado, ¿no? Yo soy abogado, Mm. abogado y yo hice la carrera de filosofía también, hice las dos carreras y bueno, uno no sabe, mejor dicho, ningún conocimiento que tú tengas va a ser desaprovechado y bueno, de eso vivo y gracias a Dios vivimos y hemos tenido trabajo durante todo este tiempo en Sí. ese tema. Y yo también te agradezco. Eso es lo que vivo, ¿no? Quiero No es mencionarlo aquí más. también públicamente. Gracias a ti fue que yo me vine para la Florida. Me Bueno, abriste tu sí. casa y eso fue una bendición. Y con mi esposa Sí, lo recordamos a diario. sí, sí, Que fue una sí. bendición que nos abrieras las puertas de tu casa sin conocernos todavía, porque solamente Claro, no eran nos conocíamos. cosas ahí, pero fue maravilloso. Eso lo hace un cristiano. Así es. ¿Tus hijos ya saben la noticia que Claro, ya, pues bueno, tú sabes que los pequeños, ellos, mm, para mis hijos pequeños es algo meramente anecdótico, pues ellos no alcanzaron a vivir muchas de las cosas. Yo creo que más mi hija grande, que ella pues sí tuvo, o sea, para mi hija lo grande, sufrió? pues piensa que yo me despido de ella y como te digo, ya tenía 6 años o 7 años a lo sumo. Y yo me despido de ella y le digo simplemente, yo la dejo en casa de mi mamá, bueno, en casa de mi hermana, y mi mamá estaba allí en ese momento, mi mamá vive en otra ciudad de Colombia. Yo le digo a mi hija, mi amor, yo vengo dentro de 15 días y vengo a recogerte. Y 15 días es que ella duró 4 años en Italia con su mamá. Bueno, bueno, con la mamá de ella, pues acordamos de que ella iba a vivir conmigo y ya desde ese entonces, pues desde hace también unos 4 años ella vive conmigo. Los otros dos niños, ellos nacieron aquí en los Estados Unidos, son niños pequeños y, Hermosos, pues ¿no? ellos no de pronto no dimensionan Mm, lo que esto significa. ujú. Sí, hoy, seguramente más adelante lo entenderán, ¿sí? Hoy de pronto están muy pequeñitos, pues la niña tiene 6 años y el niño tiene 4, tanto ya muy chiquitines. Patricia, tu esposa, hubo momentos de duda, de recriminaciones. No, No necesitas contarlo,
pero digamos, en una vida de pareja con, con toda esta carga emocional y jurídica, y tiene que haber problemas. ¿Los hubo en algún No, momento? mira, yo admiro y te digo una cosa yo, mira, Patricia tuvo Patricia, o sea, es una mujer de admirar y es una persona que yo digo, wow, esta es una mujer guerrera, esta es una mujer demasiado fuerte, Barranquillera, ¿no? demasiado, barranquillera, sí. Pero algo, mira, Patricia, lo primero que le dice la gente, bueno, no quiero mencionar nombres, incluso, pues yo tenía amigos en el Senado que en un primer momento le abrieron por lo menos las puertas a ella y yo lo agradezco, sí, o sea, agradezco que por lo menos se llamaron y se preocuparon y la llamaban a ella. Hubo una persona que en su momento, una senadora, le dijo a Patricia, mira, sepárate de una vez, porque esto va a ser un proceso largo, doloroso, del cual ustedes como matrimonio no van a salir bien librados. Y si no te separas hoy, te vas a separar en unos años porque esto es una locura. Y bueno, ella le dio, y yo no te digo que fuera de mala fe. O sea, ahí no hay ninguna mala fe, ninguna somos de mala fe. Simplemente es una percepción humana, Sí. es una perspectiva puramente humana de no tener fe. Y muchas otras personas le decían a ella, aproveche para irse, aproveche para huir. O sea, mejor dicho, no. Todavía Y no había yo, embarazo ni nada, ¿no? no, ahí no había ningún embarazo ni nada. Patricia resiste. A Patricia le tienden varias trampas del CTI para que a través de ella me hiciera caer a mí o que yo a través, o que yo por la persecución que ella estaba viviendo tomara la decisión de regresar a Colombia y entonces pudiera ser capturado, cosas por ese estilo y eso fue así. Y estas personas, estos corruptos también la perseguían a ella. Nosotros fuimos sujetos de amenazas durante todo el tiempo, de mantener en silencio, de estar silenciados, ¿sí? Yo no sé si tú recuerdas de pronto las primeras veces en que tú me entrevistaste, yo nunca mencionaba ningún nombre y yo siempre era demasiado prudente de meterme con algunos temas porque de verdad tenía miedo, porque las amenazas eran reales o son reales. El tema es que esta Patricia todo el tiempo estuvo ahí fiel y firme. Lo poco que yo tenía allá en Colombia lo administró sabiamente. Yo vivía de unos ahorros. Patricia administró con sabiduría de su propio trabajo. Patricia tenía un trabajo en el rama de en la rama de bienes raíces y Patricia de su trabajo no solamente sostenía la casa allá en Colombia, sino que me mandaba lo que ella pudiera. Patricia aguantaba hambre para que yo pudiera comer acá porque yo los primeros 6 meses, pues, no trabajaba, o sea, yo había, bueno, son las cosas de Dios, yo había abierto una cuenta de ahorros aquí en los Estados Unidos pues, cuando no pensaba, no tenía la intención, pues, ni de venirme, mucho menos de nada, ¿sí? Había abierto una cuenta de ahorros, te estoy hablando más de 15 años, en donde yo, cada vez que yo venía, traía algo y lo dejaba acá. Y lo dejaba acá. Y te digo, mira, la anécdota se puede contar, no tiene ningún problema. Yo abrí esa cuenta de ahorros por consejo propiamente de Enrique Vargas Lleras, que tú ahorita lo mencionabas, a los Vargas Lleras. Yo fui socio de Enrique Vargas Lleras, fuimos socios, tuvimos oficina de abogados juntos. Y a mí Enrique alguna vez me dijo, oiga, yo me abrí una cuenta en Estados Unidos, usted la próxima vez que vaya a Estados Unidos abra así una cuenta y ahorre en dólares, que eso, al fin y al cabo el dólar, pues eso sube, eso crece. Y así fue que yo lo hice. Y yo tenía una cuentica ahí de ahorros y yo básicamente estirando lo poco que tenía ahí para poder sobrevivir, pagando arriendos de $500 y bueno, tú sabes qué es eso. Sí, tú sabes qué es eso. Viviendo, pues, con $500. Yo viví yo viví aquí en Orlando, en uno de los barrios más peligrosos de Orlando.
¿sí? O sea, esos barrios donde uno no puede salir después de las 7 de la noche. Peor de donde yo viví que de la UIT. No, de hecho era muy cerca Ah, donde tú bueno. viviste. Era, estamos hablando de la misma zona, bueno, tú ya sabes por dónde. Y eso la gente no se lo imagina, o sea, la gente, seguramente muchas personas pensarían que yo tenía una maleta llena de dólares y que yo vivía en la opulencia, ¿no? Viví de verdad fueron unos años muy difíciles, esa época fue muy difícil y Patricia permaneció, no puedo tener la más mínima queja de ella, de nada de ella permaneció siempre ahí y bueno, cuando ella ya empiezan a arreciar las persecuciones y vemos que nosotros recibimos información de una persona, uno de los directivos del CTI era amigo personal de una persona que en esa época era muy amiga mía y esta persona del CTI sabía que esta otra persona era amiga nuestra y le cuenta en una reunión social, le dice, ya que no pudimos ir contra Marulanda, que no lo hemos podido capturar, vamos a involucrar a la esposa y vamos a perseguirla entonces a ella. Y entonces obviamente yo entro en angustia cuando a mí me cuentan eso, me angustio muchísimo y organizamos inmediatamente que Patricia pudiera venirse para los Estados Unidos. Yo no quería arriesgar la seguridad de ella. Y lo que te digo, no, yo sabía que este director del CTI era una persona que, bueno, él es un mal ser humano y es una persona en la cual uno no podría confiar y uno sabe que él estaba involucrado en cosas raras. Estamos Entonces, hablando pues, de de Julián Julián. Quintana, sí, de Julián Quintana. Y uno sabe que él en ese momento era un artífice de los intereses de todas estas personas y por supuesto sabíamos que podían hacerle daño a Patricia. Una maravillosa historia, Julián. Muchísimas gracias por compartirla. No sé si quieras agregar algo más. No, 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 lo que te digo, no, mira la felicidad y bueno, con lo que puse yo en el trino, yo de verdad que es muy curioso, mira, y yo creo que esto es como el epílogo. Estas situaciones de vida donde uno a veces es muy de fácil condenación y de fácil juzgamiento a las otras personas. eh, yo hoy por hoy soy muy prudente en eso y tú lo sabes que a veces hemos discutido amigablemente, por supuesto, de cosas que tú como periodista tienes casi que por ciertas y que yo te digo, a mí que me lo diga un juez, sí, o sea, a mí que me lo diga un juez, porque yo me volví muy prudente en eso. Yo me doy cuenta que a veces nosotros somos muy, muy rápidos en acusar y condenar. Algo que también yo hoy por hoy eh, mm, pienso es que todo este proceso sirvió para decantar el sentido de la amistad y poder uno, no sé, es como que la vida te lleva a conocer quiénes son tus amigos y quiénes nunca lo fueron, ¿sí? Yo me di cuenta que hay personas que siguieron conmigo independientemente de lo que me estaban acusando fuera o no fuera verdad, ahí estuvieron, ¿sí? O sea que por encima de las circunstancias, ahí estaban. Y son amigos entrañables, son amigos del alma. Personas que de pronto eran amigas y entraron en duda. Y entonces uno los vio tambalear y como que siguen siendo amigos, pero como que no me hables, como que no te relaciones mucho y esto. Y personas que siempre te odiaron y que aun cuando hoy se demuestre la verdad, inclusive no la van a creer. Y van a decir, eso fue que le pagó al juez o eso fue que
que Cancino hizo alguna trampa o que el fiscal era muy bruto o alguna cosa van a decir con tal de invalidar el resultado de la justicia. La gente que te quiere para siempre. La gente que no te quiere, por más de que hagas cosas, no te van a querer, ¿sí? Entonces, son cosas que te enseña la vida. Bueno, yo estoy escribiendo mi libro y Ujú. ya, y esto era lo que me faltaba. Este capítulo era el capítulo que faltaba, que es el poder escribir y el poder ya decir, soy inocente y un juez de la República lo certifica. Y eso es lo más importante. Yo te digo con sinceridad que a mí me apena, hoy por hoy, me apena ver la suerte de las personas que hicieron tanto daño. ¿Qué pasó con ellos? Hoy por hoy uno ve a un Andrés Villamizar cuestionado por tantas cosas. Sí, él que se presentaba como ese faro de la moral, ¿sí? Como esa persona incólume, impoluta. Es una persona que está tan cuestionada, ¿sí? Que está tan cuestionada, en donde a ver si él va, a ver él cómo se va a defender, a ver si es que él va a poder seguir diciendo, yo fui el que denunció. Todo este proceso fue tan absurdo que cuando a mí me declaran en contumacia, porque yo no estoy en Colombia ni me presento a las audiencias en ese momento, a mí me declaran en contumancia y acto seguido el juez de garantías analiza la posibilidad o no de dictar medida de aseguramiento en mi contra. Y el juez de garantías desde ese momento dice, yo aquí no encuentro que hay unos hechos descritos, pero no encuentro cómo podemos ligar la conducta de Julián Marulanda con esos hechos. O sea, señor Fiscalía, usted no me está entregando a mí, o sea, usted me está entregando a una persona, el nombre de una persona y unos hechos, pero yo no encuentro que haya una relación entre esta persona y estos hechos, desde el comienzo. ¿Sí? Desde el puro comienzo de todo este proceso ya se vislumbraba eso. Pero este es un proceso que duró 8 años y es un proceso donde hubo interminables audiencias por parte de la fiscalía presentando sus argumentos. Es decir, es que yo no puedo decir que no es que la fiscalía no cumplió con su tarea, no, la fiscalía cumplió con su tarea, solo que no encontraron nada porque no podían encontrar nada. El resultado es ese, Ricardo, y bueno, estamos hoy de celebración. Esto, pues ya cerramos un capítulo de nuestra vida, el capítulo que nos cambió la vida, el capítulo en donde dice dice la Biblia que para los que aman a Dios, todo obra para su bien. Y cuando una de las primeras frases que alguien me dijo estando yo en Estados Unidos, me decía esa persona, un gran amigo al que quiero muchísimo, me decía, cuando todo esto acabe, estas personas no van a ser mejores personas, pero tú vas a ser un mejor ser humano y yo creo que es así. O sea, hoy en día mis prioridades son otras, mis perspectivas son otras, lo que yo pienso de la vida es otra cosa. Al final del día, bueno, yo tengo una vida y una vida tranquila, sin los azares de tantas cosas que nosotros vemos en nuestro país. No te digo que yo aquí he vivido 2 elecciones presidenciales, ya, para este momento de mi vida. He vivido 2 elecciones presidenciales y bueno, tú más que nadie lo sabes que a mí la política me encanta. Y aún hoy en día, siendo buenos amigos, sabemos que a veces remamos en orillas y tenemos opiniones diferentes sobre algunos temas. Bueno, Pero hoy me doy cuenta, por ejemplo, que la amistad está por encima de esas opiniones. O sea, que eso no invalida el que tú seas un buen ser humano y no me invalida a mí como una buena persona el que uno pueda tener una opinión diferente. Eh, y yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, si yo estuviera en Colombia, ¿qué hubiera sido? ¿Sí? ¿Qué hubiera sido de mí en esos azares de la política? Uno estar pendiente de si ganó el candidato de uno, si no ganó, qué pasó, qué perdió.
Y entonces ahora empezaron a buscar y no, yo decía, Dios mío. Y al final del día, bueno, nosotros vivimos en este país que es un país de tantas promesas y de tantas cosas hermosas, sin lugar a dudas. Nos quisieron hacer un mal y hablo por ti y por mí y nos terminaron haciendo fue un bien. Hay un Twitter que pusiste que me gustó, me llegó al alma. Puedo leerlo. Claro, claro, claro. Gracias, Ricardo. Tú eres un gran periodista. Para esa época éramos enemigos, entre comillas, Entre políticos. comillas. Y sin embargo, pasaste por encima de circunstancias por tu amor a la verdad. Yo pienso que por encima de la amistad, Julián, está el amor a la verdad. Creo que Así es. eso fue lo que nos unió. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Yo, mira, tú fuiste uno de los primeros de verdad periodistas que me abrió sus micrófonos, que me abrió su medio de comunicación para que yo pudiera contar una versión diferente, que en ese momento sonaba absurda, que en ese momento sonaba a lo que cualquier persona acusada diría, soy inocente, pero que después de 8 años, pues puedo decirlo, no solamente yo decía que era inocente, es que la fiscalía dijo que yo era inocente y un juez de la República dijo que yo era inocente. A mí me sorprende, por ejemplo, que una persona, y puedo mencionar Camila Zuluaga, se ganó un premio de periodismo sobre la base de esta historia. Injuria. Ah, imagínate. Y ella se manifestó, ¿has visto? Sí, No, 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 ya no sé, pues que yo haya visto por ahora no se ha manifestado y no creo que lo vaya a hacer y lo digo, y no lo digo con odio ni de una manera socarrona, pero sí con un poco de ironía. Eh, bueno, ella debía más bien poner su escrito, cambiarle los nombres y poner su escrito para ver si se gana un premio de novela. mm, Sería más adecuado, sí, o sea, sería mejor. increíble. Camila fue una persona, a mí me sorprende, o sea, y me sorprende de verdad, por ejemplo, yo fui hasta profesor de este escritor Vázquez, de Juan Gabriel Vázquez, yo fui profesor en el Rosario de él me conocía. Yo fui subalterno de Melo, del que fue director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Mi primo, Jorge Orlando. de Jorge Orlando Melo, de Mm, Jorge Orlando Melo. Bueno, yo fui subalterno de él, yo trabajé con él ok. en la Consejería de Derechos Humanos. Nombre de izquierda, pero buen Sí, tipo. sí, 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 no, pero es un buen tipo. Pero más que buen tipo, Jorge Orlando Melo es un hombre muy riguroso. Intelectualmente es un hombre muy riguroso, Sí, muy riguroso. Y uno decir que estos personajes que fueron los jurados que le entregaron el premio de periodismo Simón Bolívar, que se supone que es el premio más importante que hay en Colombia en materia de periodismo, se lo entregan a sí, esta periodista Camila Zuluaga, un premio sobre la base de las mentiras. O sea, si a mí me pasara eso, yo saldría y me iría a las directivas del premio de periodismo a decirle, mire, les suplico que me permitan reconsiderar mi opinión y declarar desierto el premio del año 2014. ¿Sí? serio. Declárenlo desierto. Sí, es una buena Porque, proposición injusta, ¿no? y sería justo, Oh, declárenlo desierto. ¿Sí? sí, O sea, nos equivocamos, declárenlo desierto. ¿Sí? O sea, es que no tiene ningún sentido que a un periodista lo galardonen porque se supone que cubrió la noticia más importante del año 2014, ¿sí? Cuando la noticia resultó ser falsa. Es que Camila tomó una grabación que sobre la cual nunca hubo un cotejo de voz, una grabación sobre la cual nunca hubo ninguna aproximación pericial forense que determinara que la grabación no fue manipulada, que la grabación, que no se cortaron y se vinieron partes, o sea, que nunca se tomó eso es decir, nunca se le pudo hacer una experticia probatoria a esa grabación espuria, completamente obtenida con la más absoluta ilegalidad. Entre otras cosas, yo no digo absolutamente nada, ¿sí? Donde no se dice absolutamente nada, en donde claramente se ve que fue manipulado todo, sí. ¿sí? Y donde Camila Zuluaga
salía a decir que eran múltiples grabaciones. Que a ella le entregan una grabación y le entregan un documento anónimo y ella con eso fabrica toda una historia. Y durante más de 20 días yo era el centro de la noticia en la W. Y todos los días Camila Zuluaga salía a decir, y se han descubierto nuevas grabaciones. Yo tuve en mi poder esas grabaciones antes de que le llegaran a Camila, pero obviamente no tenía manera de confirmar la autenticidad de ellas y por eso no publiqué nada de esas grabaciones. Claro, es que eso es, Publiqué sobre el informe de la Contraloría claro, yo y un recuerdo, documento que tenía en las manos, pero sí, claro. esas grabaciones fueron muy, muy extrañas. Y vuelvo y te digo, es que esas grabaciones son absolutamente manipuladas, ¿sí? Y entre otras cosas, vuelvo y te lo digo, es que hay cosas que, en donde hay formas o dichos o cosas que tú hables en donde, de las cuales tú no puedes necesariamente deducir que se está cometiendo un delito, porque son a veces incluso maneras coloquiales de hablar, lo primero, y donde, vuelvo y te digo, es que ahí no hubo un cotejo de voces. Sí, ahí no se sabe si el que está hablando todo el tiempo soy yo o si algunas frases fueron manipuladas y pusieron a alguien a hablar aparentemente o apareciendo como si fuera yo, o si mocharon partes, o si hay partes de esa grabación que acomodaron de una manera diferente. Y te digo algo, Ricardo, estamos hablando de que la persona o la persona que apareció después como denunciante, o sea, el anónimo después tuvo un nombre que es un personaje absolutamente siniestro, y te lo digo que es siniestro con todo el sentido de la palabra, un personaje absolutamente oscuro que se llama Carlos Alberto Bermúdez Cuchimaque, pero si te digo que es un personaje oscuro, no te alcanzas a imaginar el nivel de oscuridad de esta persona, o sea, es una persona diabólica, pero este fue un personaje que trabajaba en áreas de tecnología del DAS. O sea, tú no creerías que fue una persona que de pronto incluso tenía el conocimiento para manipular, el conocimiento incluso para hacer fingir una voz. Es que eso, y para que la fiscalía inclusive, teniendo esa prueba, la presenta en una de las audiencias, presentan y dicen, nosotros tenemos esta prueba, pero en la misma audiencia dicen, pero básicamente no pasó el cotejo de voces. ¿Sí me entiendes? O sea, no pudo, o sea, el tema técnico no lo superó esta prueba. Sí, o sea, no se puede aportar como una prueba dentro del juicio. ¿Sí? ¿Tú puedes creer eso? O sea, tú puedes creer que era tan endeble lo que decía Villamizar que Villamizar ni siquiera lo llaman como testigo. Que se supone que Villamizar salía a ufanarse en todos los medios de comunicación a decir, es que yo fui el que denunció. Sí. No. O sea, pues era el primero que debían haber llamado. Pero es que encontraban que Villamizar lo único que denunció, entre comillas, fue vaguedades, en donde Villamizar no aportó, y no lo aportó pues porque no podía hacerlo, ninguna sola prueba, además de lo que él estuviera diciendo, pero ninguna sola prueba que demostrara qué circunstancia de tiempo, modo y lugar ocurrió en donde yo pudiese ser indilgado de algún delito. Es que yo puedo salir hoy a decir, no, es que Ricardo Puentes tal o cual cosa, pero es que no se trata solo de lo que yo diga, se trata de cómo yo puedo demostrar y que yo además de mi dicho, de lo que yo diga, tengo que decir, y mire, aquí está una fotografía de Ricardo Puentes cuando pasó, o está este video, o está esta grabación, o está este documento, o lo que fuera. Pero Villamizar lo único que dijo fue una cantidad de vaguedades en donde algo que yo siempre he resaltado y que la gente lo pasa por alto y la gente cree que eso es una tontería. Villamizar, muy a su pesar, tuvo que dejarme a mí encargado de la dirección de la UNP durante una semana larga
precisamente para la semana del 7 de agosto del año 2014, porque Villamizar iba a salir del país. Y yo te pregunto una cosa, Villamizar después salió a decir de que él llevaba 2 meses investigando toda la corruptela mía y que entonces él ya tenía indicios gravísimos de que yo era un corrupto. Si tú tienes esos indicios, y te lo pregunto a ti, digamos, como una persona inteligente y racional, y yo supongo que Villamizar lo es, ¿tú crees que una persona que tenga esos indicios graves, así sea que a él lo hayan obligado, que lo hubiera llamado el ministro a decirle tiene que dejar a Julián Marulanda, voy a suponer? Pues, ¿qué es lo primero que tú dirías? Oiga, no, ministro, mire, qué pena, yo no voy a dejar a Julián Marulanda a pesar de lo que usted me pueda estar indicando, porque es que tengo esto que estoy investigando contra Julián Marulanda y no me parece prudente. ¿Sí o no? Es lo que haría cualquier persona. O sea, las acusaciones de Villamizar fueron acusaciones absolutamente infundadas. Villamizar jugó con la inteligencia de la fiscalía de ese entonces y jugó con el presidente de la República de ese entonces, de Juan Manuel Santos. Él y Merchán jugaron con el presidente, jugaron con la fiscalía y encontraron un gran aliado que era Julián Quintana. Julián Quintana, que después terminó siendo un adalid del uribismo cuando era el gran perseguidor del uribismo. Muy sospechoso eso, ¿no? Es que a ti no se te olvide, Ricardo, que Julián Quintana te persiguió a ti, Sí. ¿sí? Acuérdate que a ti te hicieron te estaban haciendo un montaje de que tú, yo no sé qué, mucho que tú maltratabas a tus hijos y que abusabas de Sí. tus hijos y una Él cantidad de estuvo cosas. ahí, ¿no? Es que Julián Quintana, el director del CTI, gran amigo de Merchán, gran amigo de Villamizar. Sí. Era, me acusaron de abuso sexual de mis hijos. No, date cuenta. Sí, 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 sí ves o sea, esta gente, o sea, Julián Quintana es un hombre mediocre, absolutamente mediocre, porque me lo han dicho infinidad de abogados penalistas que me dicen que es un tipo muy mediocre, pero además de mediocre, es un hombre que él en ese momento solo estaba buscando positivos. Y para poder justificar su papel como director del CTI, lo único que buscaba era positivos, ¿sí? Y él estaba ahí, yo no recordaba que él estaba ahí como Claro, director cuando todo ese proceso en mi contra, claro. claro, claro. Entonces, lo que te digo, Ricardo, o sea, bueno, toda esta situación lo que muestra, bueno, y muestra el grado de maldad de la gente, o sea, la gente puede, o sea, yo me pongo a pensar y vuelvo y te lo digo, a pesar de la malquerencia que pudiera existir entre Villamizar y yo en esa época, Villamizar conocía a mi esposa, Villamizar conocía a mi hija. Villamizar sabía que yo durante 2 años o más fui, entre comillas, papá soltero, porque yo me quedé con mi hija. Después del divorcio, yo cuidaba a mi hija con celo, ¿sí? Y a pesar de todo eso, Villamizar o sea, siguió adelante en su persecución. O sea, Villamizar no le importaba. A un Alonso Miranda no le importaba. A ellos no les importó el tema humano. Y yo te lo digo, es que si yo hubiera sido un delincuente, inclusive hubiese merecido tener algo de conmiseración, o por lo menos no yo, pero por lo menos sí mi hija, y por lo menos tener un tratamiento diferente, pero esta gente era a matarme, sin lugar a dudas, a matarme, Ricardo. O sea, esta gente no tenía el más mínimo sentido de piedad, iban a matarme. Eso era lo que ellos querían. Yo no salgo del país y yo sería hoy, bueno, ya creo que la tumba mía hubiera sido saqueada, porque era a matarme. Entonces, finalmente, bueno, esto muestra lo que es la naturaleza humana, ese periodismo al estilo de Camila Zuluaga, que es ese periodismo de carnicería, sí, de avasallar, o sea, yo recuerdo hoy por hoy, yo me defendí en esa entrevista como un gato chiquito, como se dice, y en una entrevista que me hicieron a mí en la W, que fue una trampa.
donde me dijeron a mí, no, vamos a hacer una entrevista pregrabada. Y después lo que yo confiaba que era una entrevista pregrabada estaba saliendo en directo, en donde todo lo que yo decía lo ponían en duda, donde yo simplemente me senté en el banquillo de los acusados y los jueces eran el tribunal de la W, con la maldad más absoluta, porque es que, vuelvo y te digo, el buen periodista como fuiste tú y otras personas que estuvieron ahí, que ninguno era amigo mío. O sea, es que yo no conocía a ninguno de una orilla tan opuesta a la tuya como puede ser Iván Cruz, que para ese momento trabajaba en Canal Capital y en ese momento pues el alcalde de Bogotá era Gustavo Petro, con decirte pues eso, o sea, esa es la orilla en la que estaba Iván Cruz e Iván me dijo, es que yo no puedo creer, o sea, yo no veo aquí esto, yo veo que a este muñeco le falta la cabeza. Y a mí me lo contaron, no sé si sea cierto, pero me lo contaron que el propio Julián Quintana fue a presionar a Luis Eduardo Molino para que confesara, para que dijera en contra mía, para que hablara en contra mía. Sí, nada extraño, el accionar de Julián Quintana, por ejemplo, con el tema del hacker, pero eso es para otro tema. Entraba ya y lo presionaba, lo torturaba psicológicamente, fue bárbaro. Ya, Julián pasó esta primera etapa. ¿Vienen denuncias contra el Estado? Bueno, yo estoy evaluando todo tipo de acciones que se puedan seguir. Por ahora, a mí me interesa muchísimo. En primer lugar, estoy de verdad que yo he recopilado toda la información que salió de mí en esa época y yo estoy interesado en que mi nombre, en resarcir el daño que se hizo contra mi nombre, contra mi honra y mi dignidad, y que por lo menos los medios de comunicación que se dieron a la tarea de ensuciar mi nombre tengan hoy la gallardía, por decirlo menos, de corregir y por lo menos publicar la sentencia absolutoria, y estoy en ese punto. Personas, mira, yo, un periodista como Fidel Cano, que se supone que es hijo de uno de los decanos del periodismo de Colombia, sí, de una valía pues enorme social y moral, cuando en El Espectador salió una información y había una frase que decía que todo indicaba que yo era culpable porque yo no pude demostrar el origen de mis bienes. Y yo le escribo a él diciéndole, por favor, corrija esa noticia, porque es que a mí nadie me ha preguntado por el origen de mis bienes, o sea, nunca he sido interrogado por el origen de mis bienes, y el día que me interroguen yo soy capaz de demostrar cuál es el origen de mis bienes, porque es que ese no fue ni mi primer trabajo, ni la primera vez que yo me gané más de 1 millón de pesos, ¿sí? De mi sueldo, pues que tuve un sueldo mayor a 1 millón de pesos, no fue la primera vez. Y yo le dije, yo puedo demostrar claramente el origen de mis bienes de cada cosa que tengo, ¿sí? Y le escribo solicitando eso, me dice que él no va a rectificar la noticia porque efectivamente yo no pude demostrar el origen de mis bienes, que no importaba, que era que no me hubieran preguntado, o sea, que eso no tenía nada que ver, que efectivamente yo no había podido demostrar el origen de mis bienes, que bueno, que daba la casualidad de que era porque no me lo habían preguntado. ¿Sí? Pero la noticia era tendenciosa porque la noticia lo que indicaba era que me preguntaron y yo no pude explicarlo. Eso era lo que decía la noticia. No, le preguntamos y él no supo explicar. No, el tema era que a mí nunca me habían preguntado hasta ese momento. Es que cuando sale esa noticia ni siquiera habían radicado un escrito de acusación en mi contra. No me habían imputado cargos. ¿Y la nota fue de Cano directamente o de alguien más? La nota fue de la redacción judicial del Espectador. Pero vuelvo y te digo, pues Cano es el director. Sí, pues el director dice, vea, sabe que corrijan eso, hay que corregir eso. Pongan, Julián Marulanda no ha sido interrogado hasta el momento y por lo tanto el origen de sus bienes no se ha podido esclarecer. Ah, bueno, por lo menos eso. Bueno, la gran prensa, el clan de los Galán, eso, bueno, yo me enfrenté solo a ese clan de esos 3 personajes que han usufructuado de tal manera el dolor de la muerte de un padre, pero pues que bueno, han sabido capitalizarlo
y se han mostrado durante tantos años como los adalides de la moral, de las buenas costumbres y bueno, viven de la imagen prestada, de la misericordia prestada por su padre. Sí, qué triste que tú tengas que vivir de misericordias prestadas. Y eso es lo que ellos viven, ¿no? Una misericordia prestada. Ninguno de los tres ha hecho nada extraordinario en la vida, pero bueno, eso es lo que ellos han sido. Y bueno, me enfrenté a ellos, me enfrenté al poderío de Villamizar, un hombre pues que después de su matrimonio con Yalena Jacome ya no solamente tenía ese prestigio político de ser parte del clan Galán, sino ahora ese prestigio en los medios de comunicación. Al final del día, bueno, salimos incólumes y si ahorita que estamos bajo la amenaza de un huracán, pues tuve que cancelar las citas que tenía hoy de mi trabajo y eso significa que hoy no devengué. Pero bueno, me dio la oportunidad por lo menos de tener un momento de tranquilidad y poder saborear esa palabra inocencia. Excelente, excelente, Julián. Muchísimas gracias. Bueno, A ti, es a ti, una muchas gracias. entrevista muy reveladora y esperaba hacerla desde hace mucho tiempo. Yo sé que sí, Se dio. Te yo felicito sé que sí. nuevamente. Espero que esto lo celebres, ¿verdad? Con toda tu familia. Te mereces Claro que esto y sí. esperemos que los grandes medios que te atacaron y te ayudaron a, digamos, a esclavizar bajo estas cadenas de la mentira, pues Ujú. puedan resarcir en algo lo que hicieron. Así será. Muchas A gracias ti, por esta entrevista. Muchas a ti, a gracias. ti, a ti. Gracias.